De hecho, hay gente que ha nacido, por así decirlo, en el seno de una iglesia. A lo mejor desde el vientre de su madre, ya su madre lo traía a los cultos. Y cuando este niño, esta niña nació, comenzó a ir a la escuela dominical y comenzó a asistir a algún campamento y comenzó a ir a algún retiro. Pero eso no significa de que sea convertido. ¿Y cuántas veces nos confundimos pensando, creyendo que esta persona, porque lleva toda la vida en la iglesia, ya es un convertido? Y de convertido, nada. Puede ser un simpatizante, una persona que tiene su círculo de amistades dentro de la iglesia, porque como su vida ha girado siempre en torno a la iglesia, no tiene contactos, no tiene amigos fuera, y parece que es un cristiano, parece que es un convertido, pero no lo es. Es una persona que se ha criado en un ambiente cristiano, pero no es cristiano. Muchas veces cuando voy navegando en esos largos viajes que me pego en barco, pues hermano, yo voy navegando por el mar, pero el mar, gracias a Dios, no entra donde yo estoy. Estoy rodeado de agua, pero yo voy en el barco y el barco, gracias al Señor, está por encima del agua. Imagínense ustedes, ¿no? Así que tú puedes estar rodeado de cristianos, en un ambiente cristiano, en un retiro, en un campamento, en una convención cristiana, y eso no significa de que tú también seas un hijo de Dios. Porque la salvación es personal e intransferible. Tú no te puedes convertir por tu hijo, ni tu hijo se puede convertir por ti. Claro, evidentemente, si tú te conviertes, tú eres ya una luz para tu familia. Tú ya tienes un mensaje y un testimonio que dar a tus compañeros de trabajo, en el lugar donde vives. Pero tú no puedes convertirte por un círculo de amistades o por toda una familia, ¿verdad? Y decir, bueno, yo me convertí y eso significa de que ya toda mi familia ya son convertidos. No, repito, la salvación, la conversión es personal y no se puede transferir a otras personas. Y también hay que decir que la salvación es instantánea. O eres o no eres. O estás dentro del reino o fuera del reino. O estás conmigo o estás contra mí. O eres realmente convertido y tu nombre hoy, en este momento, en este preciso instante, está inscrito en el libro de la vida, o tu nombre no aparece por ninguna parte, y si tú murieras hoy, no irías jamás a la presencia del Señor. ¿Cómo ha sido tu conversión, hermano? ¿Recuerdas ese día, ese lugar, esa hora, aquel sitio donde el Señor tocó tu alma y tocó tu corazón? Vamos a leer algunos versículos en esta tarde donde aparece esta palabra epistrefo, que significa convertirse. Vamos a ver las distintas traducciones que le han dado a lo largo del texto bíblico. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el verso 3, 18 de Mateo, el versículo 3, hay unas palabras muy interesantes del Señor Jesucristo cuando le dice a las multitudes: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la actitud para poder ser salvo, la actitud para tener una genuina y verdadera conversión es fundamental. Una persona con soberbia, una persona arrogante, una persona que se cree que lo sabe todo, que no necesita de nada ni de nadie, difícilmente esa persona llegará a una convicción de pecados y pedirá perdón al Señor. Algo muy habitual, y precisamente me pasó, para no ir más lejos, esta semana, el jueves, mientras ustedes estaban aquí escuchando el mensaje de nuestro hermano Jerónimo que predicó, yo estaba fuera hablando con una persona y cuando comienzo a hablarle, lo primero que me dice, como para escudarse, ¿no? Como para decir, cuidado que ya te he dicho lo que soy, dice, yo soy católico. Y le dije, ¿usted es católico? Me dice, sí. Digo, ¿de verdad? ¿Pero practicante? ¿Se confiesa habitualmente? ¿Va a misa? ¿Acepta la autoridad del Papa sobre su vida? ¿Es usted un buen idólatra? ¿Reza usted rosario? El Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito, todo eso. ¿Es usted un buen católico? Me dice, bueno, no. Digo, entonces permítame que le diga, usted no es nada. Y me dice, es verdad, yo creo que no soy nada. Digo, ya nos estamos entendiendo. Digo, mire, ¿sabe por qué usted dice que es católico? Porque unos señores de España, hace muchos siglos atrás, se fueron allí y les conquistaron a ustedes. Y después de irse y de volver a sus tierras, después de haberse llevado todo lo que pudieron y más, o usted no lo hubiera hecho. Usted no lo hubiera hecho, ¿verdad? Claro, ya. Dejaron una religión allí, muerta y vacía, que no servía aquí, pero la dejaron allí. Y por eso usted es católico. Pero si en vez de haber ido los españoles hubieran ido, por ejemplo, los musulmanes, usted entonces seguramente hoy estaría rezando de cara a la Meca y estaría con un Corán debajo de su brazo. Usted no eligió la religión lo eligió a usted. Y no fue algo que usted decidió seguir o aceptar, sino fue algo que le impusieron a usted casi desde el vientre de su madre.
Es decir, cuando una persona cree que por ser católico o miembro de una iglesia, sea esta o cualquier otra, ya es salvo, convertido, se equivoca rotundamente. Porque la conversión no pasa por una denominación. La conversión no pasa necesariamente por ser miembro de una iglesia, llámese como se llame, sino la conversión es un encuentro, es una experiencia personal con Cristo. Yo me arrepiento, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que me he equivocado. Eso de que no, yo siempre he creído. No dudo de que usted siempre haya creído. Pero déjeme que le recuerde a alguien. El más creyente del mundo. El que nunca ha dudado de la existencia de Dios. El que cree que los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis 1:1 hasta la mente de Apocalipsis, es palabra de Dios. El que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El que cree en el cielo, en el infierno. El que cree en las parábolas, las profecías y las promesas. El que nunca jamás ha dudado de la existencia de Dios es nada más y nada menos que un caballero llamado Satanás, el diablo. Porque Satanás no es un ateo. Porque la Biblia dice que para ser ateo hay que ser necio. Eso lo dice la Biblia. Y Satanás de necio no tiene nada. Satanás es acabado en hermosura, el sello de la perfección y lleno de sabiduría. Dice la Biblia que Dios así lo creó. Y díganme ustedes si Satanás va a pasar la eternidad en la presencia del Señor junto con su amada iglesia. ¿Usted cree en eso? Pero si es un creyente. Si jamás ha dudado de la existencia de Dios. Es que creer sí es importante, pero no es suficiente. No hay ningún mérito en decir yo creo en Dios. Yo he creído toda mi vida y ¿quiere que ahora le toquemos una música especial y le hagamos una fiesta por haber creído en Dios? No hay ningún mérito en haber creído en Dios. El mérito no está simplemente en creer. El mérito está en confesar que ese Dios en el cual creo, a partir de hoy va a ser mi Señor, mi Salvador, mi cobertura, mi amo, mi dueño y mi todo. Y yo le rindo a Él mi vida y entonces es cuando comienzo a experimentar el gozo de la salvación, porque uno no nace salvo y luego con el paso del tiempo se condena, sino que uno nace condenado y hay un momento puntual en la vida en el que tú te conviertes y experimentas el nuevo nacimiento. Y de nada sirven las teorías. Un hombre principal entre los judíos que se sabía muchos libros de memoria de la Biblia más que cualquiera de nosotros, le dijo al Señor: Señor, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor se le queda mirando y le dice: mira, Nicodemo, escúchame una cosa. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Ni ver ni entrar. Me llama mucho la atención esos dos verbos, porque podía haber dicho: podrás ver el reino, podrás ver la gloria, pero no entrarás en ella. ¿Por qué le dijo ver ni entrar? Porque ellos casi reverenciaban al que llaman Moshe Rabenu. Moisés es nuestro maestro. Y se dirigen a él con un respeto tremendo, ¿verdad? Y ellos saben perfectamente que Moisés no entró en la tierra prometida, pero vio la tierra prometida. La vio desde la frontera de lo que llamaríamos hoy en día Jordania. El Señor le dijo: no vas a entrar, te lo he dicho, pero te voy a permitir ver la hermosura de la tierra prometida. Y dice que milagrosamente le permitió ver toda la tierra de Canaán, toda la tierra que fluye leche y miel, pero no entró en ella. Pero en el caso tuyo, Nicodemo, toda la Torá que te sabes de memoria, todos los 613 mandamientos que has aprendido de memoria desde tu más tierna infancia, toda tu circuncisión y todo lo que te sabes de memoria no te va a servir ni siquiera para ver el reino si no naces de nuevo. Así que tienes que nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar y para poder disfrutar de ese reino. Y lo dejó planchado porque no entendía nada. Y le dice: pero esto es imposible. Pero lo que me estás proponiendo es que me vuelva otra vez a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Yo no puedo hacer eso. No hay nadie que pueda hacer eso. Y el Señor le explica que no es ese tipo de nacimiento, ¿verdad? Sino es el nacimiento espiritual. Ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Y como he dicho en varias ocasiones, si tú has nacido una vez, vas a morir 2 veces. Pero si tú has nacido 2 veces, solamente vas a morir una sola vez. Algunos dirán: no entendí nada. Pues ahí te lo dejo. Te lo vuelvo a repetir. Si has nacido una vez, mueres 2 veces. Y si has nacido 2 veces, solamente morirás una sola vez. La semana que viene le explico por qué. Eso es lo que dice la palabra. Que tenemos que hacernos como niños. Hay un cambio de actitud.
Ya no me escudo, ya no me escondo detrás de una enseñanza religiosa, llámese como se llame, sino que incluso tengo que tener la actitud de un niño dependiente de mi Dios y de mi Padre, sabiendo que no es por mis méritos, por mis buenas acciones, por mis buenas obras que obtengo en la salvación de mi alma, sino por los méritos de aquel que nosotros lo llamamos nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro texto en Lucas, capítulo 22, verso 32, donde también aparece esta palabra griega que ya la hemos mencionado. Lucas 22, 32. Priscila nos va a leer ese texto, por favor. Pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, es decir, tienes que volver. ¿Volver de dónde? Del camino de apostasía que has escogido, Pedro. Tú te has desconectado de mí, tú has renegado de mí y de mi nombre. Tú has dicho públicamente, no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Tienes que volverte. Tienes que ir al epistrefo. Tienes que volver atrás y volverte a quién, a Dios, para que Él te vuelva a perdonar, para que Él te vuelva a restaurar y poner en primera línea donde estuviste, pero que saliste porque me negaste públicamente. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Una vez más, vemos ahí cómo esta palabra se traduce como volver, retroceder. No sigas por ese camino porque vas mal. Hay un proverbio que ustedes saben, muy conocido, que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Si la hermana que el otro día me mandó un WhatsApp diciendo que puedo tener problemas en la mano del metacarpiano porque cojo mucho el micrófono, no se haga ningún problema, hermana. Estoy perfectamente de los metacarpianos y de todas esas vainas. Hechos capítulo 26. Gracias por su preocupación, hermana. Pero cada día estoy mejor. Diga al débil, fuerte soy. Y Él renovará nuestras fuerzas como el búfalo, dice la Biblia. Estarán vigorosos y verdes. Algunos están verdes, ¿eh? Algunos. Hechos capítulo 26, verso 16. Priscila, por favor, léemelo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que se conviertan. Si no se convierten, lo único que tienen es una religión, pero no tienen una conversión, no tienen una relación con Dios. Y yo te he cambiado, te he librado de tu pueblo y de los gentiles, te he transformado, me he aparecido en tu camino. He quitado las escamas de tus ojos para que te conviertas en un testigo mío y vayas por todas las naciones de la tierra predicando la palabra, para que pasen la gente de las tinieblas a la luz, del equipo del diablo, de los perdedores, de los amargados y de los frustrados al reino de Dios, ¿verdad? Y para que se conviertan y convirtiéndose puedan conocerme y puedan tener el gozo de la salvación y puedan heredar la vida eterna. Porque cuando una persona se convierte en coheredero con Cristo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Hay un versículo más muy interesante que va dirigido a esos hermanos que tal vez un día se congregaron, que tal vez un día incluso estuvieron sirviendo al Señor de alguna manera, pero que por el motivo que sea, se apartaron de los caminos del Señor. ¿Y qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con aquellos que parece que se querían comer el mundo y al final el mundo terminó comiéndoselos a ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué palabra, qué solución nos da la Biblia para que se descarrió y tomó un mal camino? Bueno, Santiago nos dice en el capítulo 5, el verso 19 y 20, estas palabras tan interesantes que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Luego existe la posibilidad de que un hermano tome un camino equivocado. Existe la posibilidad de que un hermano se salga del camino correcto y vuelva atrás, se descarríe, cual hijo pródigo. Y entonces dice la Biblia, si a alguno de entre vosotros le ha pasado eso, si alguno que antes era hermano y cantaba con nosotros y se congregaba con nosotros y servía al Señor junto con nosotros, se ha escarriado de la verdad, sepa que si hay alguien que haga volver al pecador,
al pecador. Del error de su camino le salvará el alma y cubrirá multitud de pecados. Luego hay la posibilidad de descarriarse, de desconectarse del Dios que un día te iluminó, del Dios que un día te perdonó, de ese Dios que ese día te transformó la vida, pero hay también la posibilidad de poder volver a Él en arrepentimiento y el Señor te vuelve a perdonar y te vuelve a restaurar, porque Dios no solamente salva, sino que también restaura a las personas que por el motivo que sea se han enfriado y se han descarriado en los caminos del Señor. Vemos en la Biblia muchos llamados al arrepentimiento. No solamente aquellos llamados que hacían los profetas al pueblo de Israel cuando decían: volved, dejad vuestras obras, volved a la senda antigua, dejad la idolatría, dejad la corrupción, la avaricia, la usura, ¿verdad? Sino que también encontramos, hermanos, en el Nuevo Testamento una preciosa y conocidísima parábola de aquel joven que decide marcharse y malgastar sus bienes y vivir perdidamente hasta que vuelve en sí. Y dice la Biblia: volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces vemos como el padre lo restaura. El padre le da un nuevo vestido, pone calzado en sus pies, pone un anillo en su mano, ¿verdad? Le restaura la autoridad, lo vuelve a poner como hijo de toda dignidad y mata al becerro gordo y hacen una fiesta porque mi hijo, que lo dábamos por muerto, ha vuelto otra vez a la vida. Hay ejemplos tremendos en la Biblia de personas que tuvieron una conversión tremenda con el Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo. La conversión del apóstol Pablo, no me digan a mí que no fue espectacular. Un religioso, un hombre que pensaba que había que destruir a los que en aquellos días se llamaban los del camino. Los que en Antioquía los llamaron por primera vez los Meshijín, los ungidos, los cristianos. Y cómo él estuvo como testigo en la muerte de Esteban y vio cómo lo mataban a pedrada. Y él estaba allí y no dijo: alto, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo vais a matar a este hombre? Sino que él estaba allí y le dice: no se preocupen, tienen las piedras, yo les cuido aquí las sandalias, la ropa, y después las pueden venir a buscar. Y allí estaba frío como una piedra, ¿verdad? Como un témpano de hielo inmutable. Él estaba allí ese día, hermanos. Y él llevó presos a la gente y él iba a ir al extranjero, a Damasco, capital de Siria, para llevar gente a Jerusalén. Fíjense el camino tan largo que iba a hacer, porque él pensaba en su ignorancia que ese era su deber, esa era su obligación, impedir que aquella secta rara y extraña se expandiera por todas las naciones de la tierra. Pero, si me permiten la expresión, le salió el tiro por la culata. Porque dice que camino hacia Damasco, cae postrado en tierra, pierde la vista, queda ciego completamente y oye una voz en hebreo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se habrá quedado temblando de pies a cabeza diciendo: ¿quién eres? ¿Quién me está hablando? Y cuando oyó la respuesta fue algo tremendo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A los pocos días apareció por allí un tal Ananías, que no tiene nada que ver con aquel Ananías que murió en la iglesia primitiva, esposo de Zafira. Y dice que tenía miedo de ir a orar por él, porque decía: Señor, hemos oído lo que este hombre ha hecho, cómo le ha hecho daño a tus santos, cómo tiene poder y tiene cartas que le autorizan a llevarnos presos a Jerusalén si quisiera. Y el Señor le dice: vete, porque yo lo he levantado, va a ser un instrumento y yo le voy a mostrar en él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y llega y le pone las manos encima, recobra la vista, dice que se le caen como escamas de los ojos y allí se bautiza. Aquel ritual que los judíos hacían habitualmente, ¿verdad?, para purificarse, pero ahora haciéndolo de corazón, ¿verdad? Y dice que al momento, prácticamente a los pocos días, se convirtió en un atrevido, en un valiente predicador, de tal manera que decían: pero este no es el que nos mataba el otro día, este no es el que venía a perseguirnos, que lo que le ha pasado. Y dice que los hermanos tenían miedo de juntarse con él. Claro, ¿cómo no van a tener miedo? Pero sin embargo, un hermano llamado Esteban dijo: ven, Pablo, ven, yo te voy a presentar a los hermanos. Hermanos, no tengan miedo. Les presento aquí a nuestro hermano Saulo de Tarso, que a partir de ahora se va a cambiar el nombre, se va a llamar Pinjas o Pablo, y él es un hermano nuestro en la fe. Y como emprende en viajes misioneros
Y al final el mismo Bernabé se pone bajo la cobertura de Pablo porque sabe que Pablo es un hombre que Dios le ha dado una gracia especial para extender el evangelio a otras naciones. Y como después de años Pedro, incluso hablando de Pablo, dice: hermanos, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le da una inmensa, una enorme sabiduría y que escribe cosas profundas y difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Como reconoce, ¿verdad?, la autoridad, la sabiduría, la unción especial que Dios había depositado en la vida de Pablo. Una conversión genuina. Pablo nunca más volvió a ser esa persona llena de odio, de amargura, de resentimiento, sino que lean la lista de lo que padeció: apedreado, azotado, torturado y tantas cosas. Una conversión genuina. Amén, hermanos. No me digan a mí que la conversión no es el milagro más grande de todos los que podemos observar a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué me dicen ustedes de aquel etíope, aquel hombre de color que venía sentado en su carro después de haber estado en Jerusalén y había comprado seguramente por una fortuna un pergamino, un lienzo del profeta Isaías, que no sé ni cómo podía leerlo porque estaba en un idioma que él no dominaba, pero se ve que lo leía, pero no entendía nada? Hasta que Felipe, aquel que había sido diácono en la iglesia primitiva, se le acerca al carro y le dice: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope, con toda sinceridad, le dice: no entiendo nada. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Pero quién fue llevado al matadero? El que está escribiendo está hablando de otra persona. No entiendo nada. Y entonces Felipe se sube en el carro con aquel etíope eunuco, miembro de la reina Candace, y comienza a hablarle y llegan a un lugar, a un oasis en el desierto donde ve agua, y Felipe se para y el etíope le dice: yo quiero ser bautizado. ¿Hay algún impedimento? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿Será mi color de piel? ¿Será que no soy judío? Y Felipe le dice: no hay ningún impedimento, hijo. ¿Tú crees en Jesucristo con todo tu corazón? Dice: sí creo. Dice: pues vamos a bautizarte. Una conversión genuina. Después dice la historia que fue a Etiopía, le habló a la reina Candace, y hasta el día de hoy hay una comunidad tremenda de cristianos en Etiopía, y algunos dicen que él fue el evangelista, el instrumento que el Señor utilizó para alcanzar aquella nación, ¿verdad? ¿Y qué me dicen a mí del carcelero, hermanos? El carcelero que vivía en la ciudad de Filipo, ¿no tuvo una conversión tremenda a medianoche? Mientras había un terremoto tremendo en la cárcel que dice que las cadenas que tenían los presos se caían y las puertas de la cárcel se abrían. Y cuando aquel hombre se iba a quitar la vida en medio de la oscuridad de la noche, después de haber oído cantar a Pablo y a Silas, después de haber sido previamente torturado, dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y hoy mismo serás salvo tú y toda tu casa. Y él fue capaz de transmitir esa conversión, ese cambio genuino, dejando su idolatría, su paganismo y llevando a toda su familia esa misma noche en una cárcel. Miren qué culto tan interesante. El sermón: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Congregación, cárcel de Filipo, predicador, Pablo y Silas. Resultado: bautizados toda una familia. Un culto espectacular, Y se convirtió aquella noche. Un hombre que había recibido el mandato de custodiar en el calabozo más profundo y más oscuro de aquella mazmorra. Esa misma noche el carcelero se convierte y se bautiza junto con toda su familia. ¿Te das cuenta cómo es importante la conversión y no solamente el creer en Dios? ¿Te das cuenta cómo sin conversión no hay salvación? ¿Te das cuenta cómo la conversión tiene que ser personal? Y hay un momento en tu vida en el que tú tienes que tomar tu propia decisión. No papá, ni mamá, ni el abuelito, ni la abuelita, sino tú tienes que decir: ¿qué voy a hacer con Jesús? Después de escuchar su palabra y después de entender el evangelio. Y si una característica yo creo que positiva y buena tiene esta congregación, es que aquí se entiende la palabra que se predica. No tienen que salir en medio de una predicación. Estos hermanos que a veces se levantan es porque me imagino que quieren ir al baño. Pero no es porque tienen que ir a la librería de la esquina a comprar un diccionario porque no entienden la terminología al que el pastor está predicando. No es por eso. Porque en esta iglesia se entiende perfectamente el mensaje. Da igual quien lo predique. Porque la gracia y la cobertura del Espíritu fluye en todos los que se suben a este lugar a predicar, de tal manera que hasta el más pequeño y el más tonto y el más nuevo puede entender perfectamente lo que ese hombre quiso decir ese día con la predicación del evangelio. Y ahora que ustedes han entendido el evangelio y que les he hablado de la conversión y les he hablado de que hay que arrepentirse y convertirse, y no es cuestión de cambiar de imagen, no es cuestión de cambiar de religión, es cuestión de cambiar de camino, de rumbo.
si en esta tarde entre nosotros hay alguna persona que nunca se ha convertido. Ahora, el más importante de todos, ¿cuál es? Yo les voy a decir el don más importante de todos. El don más importante de todos es el que hace falta. Usted tiene una caja de herramientas y tiene ahí un montón de herramientas. ¿Cuál es la más importante? ¿El martillo? ¿El destornillador? ¿La llave inglesa? ¿Cuál es la más importante? La que me hace falta. Porque si yo tengo que utilizar una llave 14 y usted me da un martillo, no me sirve de nada. En este momento el martillo no es útil. Es más, no me sirve de nada. Pero si tengo que clavar algo, no me pase una llave 14, no me dé una llave inglesa, porque no me sirve. O un destornillador. Con los dones del Espíritu Santo pasa exactamente lo mismo. El don más importante es el que en el momento hace falta que se manifieste. Pero sobre todas las cosas, yo dije algo también el jueves pasado, y es que sobre todo lo que hagamos para el Señor tiene que haber algo que es lo que le da equilibrio y balance, y es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque usted puede ser muy usado, usted puede ser un gran predicador, puede ser un gran cantante, puede ser una persona muy usada, como dicen aquellos en aquel día, Señor, ¿no te acuerdas que eché fuera demonios? Lo dice la Biblia, ¿sí o no? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hay muchos de ustedes aquí que nunca han echado fuera un demonio. Y sin embargo dice que en aquel día, el día del juicio, algunos se presentarán delante del Señor y dirán, Señor, yo eché fuera demonios. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero qué pasa? Que eso no sirve para nada. Cuidado. Lo importante no es lo que hacemos para el Señor. Lo importante es con qué actitud lo hacemos. Y lo importante es qué es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Porque he conocido a mucha gente, miles de personas, que quieren hacer y hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Y le dan más importancia al hacer esto y hacer esto. Y ahora quiero hacer esto. Y ahora quiero ir para allá. Y ahora quiero predicar para allá. Mira, no corras tanto, hijo. No corras, ¿sabes? Todavía tu vida es un desorden. Total, total. Con el dinero eres un botarate. No te dura ni 5 minutos el sueldo. Y te quieres ir de misionero a la India. ¿Para qué? Si tienes a tu familia muerta de hambre y abandonada. Y te quieres ir a ganar el mundo entero. Y has perdido a tu hijo, que hace un año que no le hablas. ¿De qué estamos hablando? Hay personas que tienen unos problemas con unos complejos terribles, a veces de inferioridad y otras veces de superioridad, pero quieren ser pastores, quieren tener poder, quieren tener congregaciones, quieren que la gente los respete y los admire. Pero si usted como persona es un desastre, hombre, usted tiene un problema con un orgullo impresionante y usted se camufla detrás del púlpito, pero usted se baja del púlpito y usted como padre, usted como persona es un desastre, con un mal testimonio, le debe dinero a todo el barrio, la gente habla pestes de usted, no paga los impuestos. ¿De qué me está hablando? Así que todo lo que hagamos en la vida para el Señor tiene que estar respaldado con nuestro testimonio. Ese era el gran problema de los hermanos de Corinto. Sí, eran muy usados en los dones, pero Pablo dice, pero no habéis crecido, no habéis madurado en el Señor, sois niños, estáis todo el día peleando. ¿Por qué no vino la familia tal a la iglesia? No, porque se enteraron que hoy predicabas tú y a ellos les gusta que predique fulanito de tal. Cuando tú predicas ellos no vienen, pero cuando viene ese predicador que tanto les gusta ellos vienen. Y Pablo dice, ¿pero esto qué es? ¿Cómo puede estar la iglesia del Señor dividida? Yo soy de Pablo, Yo, donde Pablo vaya, allí estoy yo. Ah, no, yo soy de Apolos. Y yo soy... Dice, ¿pero esto qué es? ¿A qué acaso está dividido el Señor? Entonces el Señor, a través de Pablo, pone orden. Y le dice, hermano, orden. ¿Sabe una cosa, hermano? Si usted se va hoy de aquí, que se va a ir ahora, no, eso por supuesto. Bueno, si se quiere quedar, eso es problema suyo. Y solamente recuerde una cosa, recuerde esto que le voy a decir. Dios es un Dios de orden. Dígalo conmigo. Dios es un Dios de orden. Si usted simplemente con eso, que ya ha dicho en alta voz, usted lo aplica a su vida va a cambiar radicalmente. Pero ¿orden en qué? Primero en la casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Ay, amigo. Dice la Biblia que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Imagínense que yo tengo 2 hijas, una drogadicta y otra prostituta. Y ahora me subo al púlpito a predicar el evangelio. Algunos de ustedes tal vez no lo digan por respeto, por educación, pero algunos dirán, ¿qué cosa, no? ¿Pastor? ¿Y tiene una hija en la droga, otra en la prostitución? ¿Qué credibilidad tendría yo para hablar a ustedes de la familia y del orden y del hogar? Ninguno. O que mi mujer fuera una alcohólica. ¿Se imagina? ¿Dónde está Elena? Está en el bar de al lado, está. No, el pastor está predicando, pero ella se manda 17 whisky y 14 coñac todos los días. ¿Y qué tengo yo que decirle a usted?
Con toda autoridad usted podría pararse ahí y decirme, oiga, ponga usted primeramente en orden su vida antes de subirse a un púlpito y decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? El ejemplo empieza por la casa. Entonces, empecemos poniendo en orden la casa, hermanos. Empecemos poniendo lo natural en orden. ¿Por qué digo lo natural? Porque ustedes saben que yo he dicho 1.000.000 de veces que lo natural es un reflejo de lo espiritual. ¿Cómo está tu habitación, joven? Ay, mi madre. Calcetines, calzoncillos, 32 camisas encima de allí, los zapatos que no los encuentra. Pero el Señor es mi pastor y nada me faltará y quiero ser usado por el Señor. Y tu habitación es una leonera. Hace un año que perdiste un par de zapatos y no lo encuentras. Claro, están ahí todos acumulados. Entonces ponga en orden su casa. Hermana, limpie su casa. Cuando su marido vaya a casa, que su marido encuentre la casa limpia, no la loza hasta el techo, las camisas sin planchar hace 6 semanas, todo sucio, todo tirado. Tengan sus hogares en orden, hermano. Que cuando vaya alguien a su casa, un inconverso o quien sea, puedan decir, oye, esta gente vive en orden. Alguien dijo una vez, no es una frase mía, yo la copio nada más. No sé si será así o no, pero yo la lanzo. Ustedes que están listos, cómase el pescado y deje las espinas. Dice, muéstrame tu habitación y me mostrarás cómo está tu vida. No sé si será verdad. Sí. Muéstrame cómo está tu habitación y te dirá cómo está la vida. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de orden. En lo económico, usted tiene que ser una persona ordenada en lo económico. Usted no le puede durar el sueldo, la paga, una semana. Ahí se va al bar y ahí se gasta en media hora lo que trabajó un mes. Eso se llama desorden. Usted tiene que tener todo bien ordenadito. Esto es para el Señor, esto es para esto es para aquello, ¿verdad? Tengan orden su vida, hermano. Tengan orden su apariencia física. Tenga en orden su casa. Tengan orden su economía. Tengan orden su familia. Y entonces Dios va a comenzar a bendecirle. Algunos piensan que venir aquí es como un efecto mágico. Entro por esa puerta, escucho 3 sermones y ya mañana... No, mi hermano, no sé. Así que dice la Biblia en Romanos 8, le hemos leído que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Amén, hermanos. Pero también intercede el Espíritu Santo a través de nuestros labios. Y por eso tenemos que ser sensibles, porque una de las cosas que la iglesia, que nuestras vidas no pueden perder, es la sensibilidad espiritual. La vida endurece al hombre, ¿sabes? La vida endurece. Hay gente que dice, yo no era así, ¿sabes? Yo no era así, pero la vida me ha hecho duro, la vida me ha hecho desconfiado. A veces abrí mi corazón, me confié en fulano, en mengano y ¡pum! Allí me llevé el palo. Entonces ahora siempre estoy con reservas. Ahora ya no me fío de nadie, como dijo aquel, el que se quemó con leche. Ve pasar la vaca y sale corriendo, ¿no? Pues a veces pasa eso, ¿no? Que la vida moldea ese carácter que tú tenías y te hace como tú no eras, pero que no te haga la vida perder la sensibilidad, porque el creyente siempre tiene que estar sensible a la voz del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? De hecho hay un versículo y ustedes lo conocen muy bien. Es un versículo que se repite 7 veces el mismo versículo. Eso no pasa con ningún versículo en la Biblia. No hay ningún versículo que se repita 7 veces igual y en el mismo libro. Pero hay uno que sí, y tú sabes cuál es. Y que dice, ¿cuál? El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y lo dice 7 veces en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. En el mismo libro, las mismas palabras. A la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Éfeso, a la de la Odisea. A todas lo mismo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y a veces el Señor quiere advertirnos de un peligro inminente que todavía no ha acontecido, todavía no sale en las noticias, pero el Señor sabe todas las cosas y a veces nos puede advertir, decir, no vayas por ese camino. ¿Pero por qué? Si siempre lo he hecho, hoy no vayas por ahí. Eres sensible al Señor, resulta que haces un rodeo, vas por otro camino que nunca vas y al día siguiente te enteras que en ese camino asaltaron a una persona, lo mataron, lo balearon, lo apuñalaron, lo dejaron tirado en el camino. Y quién sabe si tú hubieras pasado, si te hubiera pasado a ti lo mismo o hubieras sido tú el muerto en vez de aquella persona. Hermanos, tenemos que tener sensibilidad a las cosas del Señor. No ser tan ingenuos, sino prestar atención, porque una de las cosas que el Señor hace continuamente es hablar y hablar y hablar a la iglesia. Pero a veces estamos tan ocupados en tantas cosas que nos olvidamos de que el Señor tiene cada día, escuchen bien esto, cada día el Señor tiene cosas, instrucciones específicas que compartir con nuestra vida. Pero a veces hay tanto trabajo, o a veces no hay nada de trabajo, y a veces estoy tan ocupado, y a veces no estoy nada ocupado. En fin, las razones que sean, nos olvidamos de que nuestra prioridad en la vida es levantarnos por la mañana y decirle, Señor, hay algo que yo hoy tengo que oír, algo que tú me quieras comentar, enseñar, advertir o compartir. Aquí me tienes, Señor. Y el Señor, si tú desarrollas esta actitud y esta sensibilidad,
el Señor va a hablar cada día a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios el capítulo 14. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de los dones del Espíritu Santo, y dijimos que había dos lugares diferentes en el Nuevo Testamento donde se habla de los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien recuerda qué capítulos eran? No, Gálatas 5 era el fruto. Romanos 12, ¿sí? Efesios 4 eran los ministerios. Entonces, los dos empiezan por 12. Romanos y 1 Corintios. Más fácil imposible. Los dones, Romanos 12, 1 Corintios 12. El fruto, Gálatas 5. Los ministerios, Efesios 4. Fácil, ¿no? ¿O no? Si no te puedes aprender 4 cosas, muy mal estás, ¿eh? A ver, los dones, ¿dónde están? Romanos 12, 1 Corintios 12. El fruto, Gálatas 5. Y los ministerios, Efesios 4. Ya está, aprobado, ya se pueden ir a casa. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. Tenemos ahí también a nuestros hermanos escuchando, ¿no? ¿Sí? Qué bueno. Tenemos a los hermanos de Israel escuchándonos y viéndonos. Sisto también, nuestro hermano Sisto y Ofelia desde Suiza nos están viendo y escuchando en este momento también. Gloria a Dios, qué bendición. 1 Corintios capítulo 14 es el capítulo que habla acerca fundamentalmente de dos dones. Saben que había unos cuantos dones en Romanos, unos cuantos dones en Corintios, pero este capítulo habla fundamentalmente de dos. Se ve que eran los dones que más problemas estaban trayendo a la iglesia. Y generalmente son dones que si no se saben administrar bien, traen problemas. Porque curiosamente, a lo largo de la historia, en estos 2000 años que tiene la iglesia, no se ha hecho un sobreénfasis sobre el don de palabra de sabiduría. No hay una denominación que se conoce o que destaca por encima de otras denominaciones o movimientos porque le dan una énfasis tremenda a la palabra de sabiduría. Ninguna denominación, ninguna. No hay ninguna denominación o ninguna iglesia que haga un énfasis excesivo y exagerado sobre el don de palabra de ciencia. Pero hay denominaciones enteras que le dan un énfasis, una importancia tan grande al hablar en lenguas, que parece que no hay otra cosa en la vida y no hay otra meta en la vida más que hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar en lenguas. Y parece ser que la iglesia de Corintios tenía este problema. Se reunían y venga a hablar en lenguas, y venga a hablar en lengua. Y cuando Pablo oye todo esto, dice: hermano, miren, un momentito. Vamos a poner orden. Yo les voy a decir cómo se tiene que utilizar este don y cómo no se tiene que utilizar. Vamos a leer para ver qué nos dice la palabra. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que cuando una persona se pone a hablar en lengua, no le está hablando a nadie, sino le dice que está hablándole a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 3. Pero el que profetiza, que ya lo hacen en el idioma que la gente le entiende, pues habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Pero el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Sí? Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que el apóstol Pablo no está prohibiendo. El apóstol Pablo dice: eso nada, olvídense de eso, es una locura. Como en algunas denominaciones se ha dicho, que esas son cosas del diablo, que esos son inventos, que eso no existe, que eso es mentira, que esas son palabras que la gente se inventa. El apóstol Pablo no habla en estos términos. Pablo es muy respetuoso, como nosotros tenemos que ser muy respetuosos con este tema, como con cualquier otro, pero ahora estamos hablando de este. No podemos hablar despectivamente ni de este tema ni de ninguno de la Biblia, cuidado. Estamos hablando de cosas sagradas. Puede ser que a lo mejor tú no tengas toda la información, no entiendas todo, pero eso no es excusa para que hables despectivamente o menosprecies un don o algo que el Señor haga. Cuidado. El apóstol Pablo dice: yo quiero que todos hablen en lengua, pero sinceramente, si me piden mi opinión, preferiría más que profetizaran a que hablaran en lenguas, ¿no? Seguimos leyendo. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Y si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. Qué bonito, esto quiero pararme aquí a decirlo. Esta gente, ¿saben por qué tenían tantos dones en esta iglesia? Porque querían tenerlos. Anhelaban los dones. ¿Saben por qué hay iglesias que no tienen dones? Porque no quieren tenerlos. ¿Saben por qué hay creyentes que dicen, yo no, este tema no tengo ni idea? Porque tampoco le has puesto mucha importancia. Porque en la vida lo que le prestamos atención y a lo que le dedicamos tiempo es a lo que realmente queremos. Si una persona quiere aprender a tocar un instrumento, echará horas y horas y horas. Y tú dices, oye, pero lleva 5 horas ahí tocando esa guitarra. No importa, el tiempo pasa volando. Pero cuando algo no le interesa a una persona, ni lo pide. Pero sin embargo, estos hermanos de Corinto, con todos sus problemas que los tenían y con todas sus carencias que las tenían y muchas, eran hermanos que tenían algo muy positivo y muy bueno que hablaba a su favor, que anhelaban, querían que el Señor derramara los dones del Espíritu Santo en sus congregaciones, en sus cultos. Y yo espero y anhelo que todos y cada uno de nosotros tengamos el mismo deseo. Yo quiero ser usado en los dones del Espíritu Santo. Y cuando el Señor vea que hay un interés, un genuino, un anhelo ferviente y sincero, el Señor te va a sorprender, no te quepa la menor duda. Sigo leyendo. Así que dice aquí, ¿dónde estaba? Sí, versículo 12. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración. Ahí viene una clave muy importante. Pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que tenemos la seguridad de que el apóstol Pablo era un hombre que hablaba en lenguas. Él lo dice. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Me parece un argumento excelente. Una explicación extraordinaria. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿A los incrédulos? ¿A los inconversos? Es una señal a ellos. ¿Y eso cómo es? Vamos a leer. Las lenguas no son señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, ahora viene el orden. Escuche, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno, no todos de golpe, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas pueden hablar o hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No hay que decir amén a todo lo que se dice en el púlpito, sino lo que es de Dios. Pues hay que juzgar, como los judíos de Berea, que dice que comprobaban después de que Pablo enseñara la palabra si lo que había enseñado realmente tenía fundamento bíblico o eran inventos que él se estaba sacando de la manga. Si algo le fuere revelado a uno que estuviere sentado, calle el primero. Verso 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En ningún momento una persona que está siendo utilizada por Dios pierde el control.
en absoluto. Si pierde el control, ya no es de Dios. Los espíritus de los profetas, el que es utilizado en cualquier don, está sujeto al don, a la persona. El don no supera a la persona, sino todo lo contrario. Pues Dios no es Dios de confusión. Eso hay que dejarlo bien claro. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Después explicaré esto porque algunos dirán, pues si no pueden hablar, tampoco pueden orar. Porque para orar hay que abrir la boca, ¿no? Habrá que explicar esto. ¿No les parece, hermanas? ¿O no creen que es importante? Hay que explicarlo, ¿sí o no? Ahora se lo explico, no se preocupen. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, porque siempre hay gente así, que se creen más espiritual que nadie, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Estas no son opiniones personales. Podría decir, bueno, 3 nada más. Pero bueno, 3 porque tú lo digas. No, yo no lo he dicho. Son mandamientos del Señor. Una cosa es cuando una persona da una opinión y otra cosa cuando el apóstol Pablo dice, no estoy dando una opinión personal. Estoy diciendo lo que Dios quiere que diga y enseña a la iglesia. Entonces, amigo, ahí todo el mundo a callar. Más el que ignora, que ignore. Así que, hermanos, termino. Procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, no lo impidáis, pero, hay un pero, hágase todo decentemente y con orden. Antes de entrar en el tema aclararlo de las hermanas, porque os habéis quedado, algunas se les cambió de color la cara y dijeron, ya no podemos ni saludarnos en el culto, dice que no podemos hablar, ¿ya? Bueno, hermanos, la estructura, la forma como hoy en día, ya hace ya muchos siglos, se congregan las iglesias, no tiene absolutamente nada que ver con la forma como se congregaban la gente en el tiempo de la Biblia. Des en cuenta de que la mayoría de las personas que en un principio se convertían eran judíos, no eran cristianos porque el cristianismo no existía, eran de origen judío. Y los judíos, como todas las culturas y todos los pueblos, tenían sus propias costumbres, tenían sus, sus canciones, y tenían sus comidas, y tenían su folclore, y tenían muchas cosas que eran particularmente de ellos. Las sinagogas, que eran los lugares de culto, prohibían hasta el día de hoy, los que habéis ido conmigo a Israel lo sabéis, que las mujeres y los niños menores de 12 años estuvieran juntos en el culto. Si estuviéramos en este momento en una sinagoga, imagínense que esto en vez de ser una iglesia evangélica, fuera esto una sinagoga, alquilamos esto y la queremos convertir en sinagoga, tendríamos, como esto no tiene un piso alto, más que, bueno, podría ser este caso, ¿no? Pues tendríamos que poner a lo mejor una cortina aquí entre estas columnas, poner toda una cortina, pondríamos sillas detrás de las cortinas, digo cortinas o puedo decir unas celosías o algo así, y entonces todas las hermanas, todas las mujeres estarían ahí, las niñas también, y todos los niños varones menores de 12 años, tendrían que estar a un lado, y aquí solamente estarían los hombres, ¿sí?